¿Cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación, te daría una. No, a ti, gracias por aceptar. Ya tenemos un rato queriendo tener esta conversación y y pues la idea, quizá como te lo había platicado en algún momento, es que platiquemos sobre todo en relacionado con la experiencia que has tenido en cuestión de emprendimiento y que de esta plática pueda surgir algo que le podamos eh, dejar a los emprendedores que o están empezando o quieren empezar, ¿no? Y que se den cuenta cómo es el mundo real del emprendimiento y que tampoco se espanten, porque tampoco es tan terrible como algunos se los pintan, ¿no? Eh, Exactamente. Depende de muchísimas cosas, pero van a ser cuestión de unas 5 o 6 preguntas que te voy a hacer. Y aquí vamos platicando y la idea es aportar valor a todos aquellos que nos lleguen a ver en cuanto publiquemos el video. ¿Te parece? Yo encantado, Ángel. Perfecto, Isaac. Primero, cuéntame, ¿a qué te dedicas? ¿Qué es lo que haces exactamente? Mira, yo tengo desde los 14 años que empecé a ayudarle a un señor que vendía maquinaria para calzado, el señor Sainz. Ujú. Y pues empecé desde muy chico con él. Y yo creo que a raíz de que me lo encontré por fortuna de la vida, pues pude agarrar camino en la maquinaria para calzado. De hecho, pues toda mi vida he estado metido en el ramo del calzado. Empecé a trabajar con él como aprendiz de mecánico y ya después que me terminé mi carrera, me gradué y él mismo me fue empujando para meterme a la venta, Ujú. porque él decía que si aprendes la habilidad de vender, pues siempre vas a tener dinero en la bolsa. Sí. Y a mí me costó bastante porque también mi temperamento era muy tímido, muy retraído y me llevaba a las expos aquí en Guadalajara, cuando entonces era la Ampic, expos de maquinaria, y pues yo a pura prueba y error, Ujú. se me fueron muchos clientes, pero poco a poquito fue entendiéndole el proceso del arte de las relaciones humanas y empecé a hacer mis primeras ventas. Ya después que él fallece, yo me quedo como gerente de la marca aquí en Guadalajara, pero también se quedó su hijo y tuvimos ahí ciertos roces, pero Sí. ya después yo agarré mi camino y me ofrecieron, ¿sabes qué? Pues ya quédate tú, Isaac. Y duré como fácil unos 15 años como representante de la marca y decidí después un día, no sé si eso lo he platicado, pero un día estábamos un amigo y yo, y que él era hermano del gerente. Ujú. Y nos pusimos en una expo, una meta, a ver quién vendía más máquinas, ¿no? Para no hacerte el cuento largo, él vendió como 32 máquinas, yo vendí como 26. Ok. Y no, pues estábamos súper felices porque dijimos, no, pues ya le hicimos, nos íbamos a llevar como 200,000 pesos de bono, ¿no? Ujú. Y nos habla el gerente y nos dice, oye, quiero hablar con ustedes. Y nosotros, nos va a felicitar y estamos muy contentos. Y ahí vamos. Y nos dicen, ¿saben qué, muchachos? No les puedo pagar sus comisiones porque no es justo que un vendedor gane más que el gerente. Y ahí Vale. dijimos, a la fregada, vámonos. Ujú. Y ahí fue cuando tomé la decisión de aventarme por mi cuenta. Pues dije, bueno, pues ya sé vender, ya sé fabricar maquinaria, ya sé dar mantenimientos, ya más o menos sé cómo está la experiencia. Y me aventé por mi cuenta hace como 18 años, más o menos. Tú de tus ingresos compraste equipo y maquinaria y empezaste a hacer. Y lo que pasa es que, pues como toda mi vida Ujú. pues me fui haciendo en el proceso, pues digamos, yo empecé desde los 14 años, ya tengo 44, hace 30 años, Ujú. empecé a comprar que un taladro, que un Mm. torno, y así poco a poco fue comprando equipo. Cuando me aventuro a lanzarme por mi cuenta, pues obviamente nadie me había enseñado en el camino que acerca de finanzas personales, acerca Ujú. de liderazgo, acerca de cómo manejar una tarjeta de crédito, algo que parece tan obvio, pero pues no, yo llegué a acumular 14 tarjetas de crédito de Digo, Walmart, de Scotiabank, de BBA Bancomer, ujú. de todas las que me dieran, yo las agarraba Cuando regalaban tarjetas. cuando regalaban Sí. tarjetas. Entonces, ¿qué pasó?
Digo, a lo mejor me estoy aventurando, me estoy adelantando a las No, preguntas. adelante, no, vas bien, vas muy bien. Entonces, ¿qué pasa? Digo, yo lo relaciono mucho en las partes de tu vida, en los procesos que vas aprendiendo, ¿no? Desafortunadamente, te toca aprender a prueba y error, como en mi caso. Ujú, ¿Qué pasó? Que en el 2000, yo había pasado muchas crisis, pues, acompañado con mi patrón en paz descanse, otras las había visto en mi familia, la del 99, varias crisis, la del 95, ujú, pero particularmente en el 2009, nosotros ya habíamos visto en las expos que cada vez se vendía menos maquinaria. En una expo en particular llegó un cliente, hace como unos 12, 13 años, llegó un cliente a una expo y nos dijo, ¿para cuánto les gusta este par de botas? Eran de sintético. ujú. En aquel entonces dijimos, no, pues unos 200 pesos. Dice, no, menos. No, pues 150, menos. 100 pesos, menos. 50 pesos. No, dice, 30 pesos ya puestas en el puerto por contenedor, chinas. Sí, claro. Y desde ahí, nosotros ahora sí que en la ignorancia no veíamos todo lo que se iba a venir. Ujú, No, pues quebradero de fábricas. Y, y yo con 14 tarjetas de crédito, pagando casa nueva, carro nuevo. sí. Total que en mi ignorancia financiera, pues tocamos fondo. Y pues lo que yo había juntado en equipo y maquinaria, lo perdí en 2 años, se fue todo. Ujú, Que me embargaron, nos embargaron varias veces, nos embargaron 3 veces, corrieron a mis hijos del colegio. Pues obviamente me agarré pidiendo prestado a quien pudiera prestarme en la ujú, desesperación, pues por aquí, por allá, la familia, el cuñado. Entonces sí, fue una etapa difícil, una etapa muy difícil en la que nos tocó tocar fondo en muchos aspectos, en lo emocional, porque no sé si les ha pasado, pero cuando tocas fondo en todo, muchos sí, aspectos, o todo se sea, va en juntando. todo. Entonces, me dio parálisis facial, me dio dengue, me troné un tobillo, nos embargaron, nos corrieron los hijos del colegio, perdimos la casa, perdimos el auto, tuvimos un accidente automotriz. Ujú, Entonces era como que una tras otra, tras otra, tras otra, tras otra, ujú, hasta que, no sé, en algún momento dado, yo creo que de tantas cosas que nos pasaron, llegó un momento en que yo tomé la decisión de irnos a vivir cerca del Nevado de Colima, a una casa con mi bisabuela. Y pues era la idea de emprender allá y dedicarnos pues a vender cosas, ¿no? Pues digo, yo ujú. sé vender, pues la idea era ir a vender, pero en el camino fue cuando tuvimos el accidente. Entonces terminamos en un pueblo polvoriento cerca del Nevado de Colima, Sí. sin autos, sin casas, con la cara chueca. No, fue difícil, Ujú. fue bastante difícil, ¿Cómo bastante te retador. levantaste de eso? ¿Cómo superaste esa crisis financiera? Porque 14 tarjetas no Era es, una no es la resuelvo en 1 o 2 años. No, no, la verdad fue algo muy duro, fue un proceso, o sea, yo me tardé más de 7 años en pagar, porque si algo me enseñó mi patrón, en paz descanse, yo vengo de una familia disfuncional, mi papá era una persona X en nuestra vida, y el señor Sainz vino a ser como mi padre, Ujú, y él me decía, Isaac, paga la palabra, lo que cuenta, y así te tardes, siempre trata de ujú. cuidar tu palabra, porque si un hombre no tiene palabra, no vale como hombre. Y pues eso calaba mucho y para mí el deber tarjetas pues era no tener palabra, pues, o sea, Sí. no tenía, pues yo le debía prácticamente a todo el mundo. Entonces, ¿qué hice? Una de las partes que a mí me costó más trabajo fue el estatus. Y alguien lo escuché una vez que dijo que el estatus era comprar cosas que no necesitas con dinero que no tienes para impresionar a gente que le vale madre Ujú, tu vida. así es. Entonces yo dije, bueno, pues sí, soy muy ingeniero, pero no tengo ni para darle de comer a mi familia. Me quité el estatus y me puse a hacer, yo creo que adopté la actitud como del migrante, ¿no? Ujú, El que va a Estados Unidos, ¿qué hay que hacer? Lo que haya que hacer. ujú.
Me puse a vender pastas de dientes, shampoos, desodorantes, frijol, sembré chiles y tomates, corté maíz, o sea, hice un montón de cosas que yo creo que en otros años no lo hubiera hecho, pero en ese entonces pues era comer o comer. Claro. Entonces me puse creativo y yo creo que eso me ayudó junto con tener un porqué, ¿no? Porque Ujú. digo, puedes tocar fondo, pero si tú tienes una fuente de inspiración, en este caso que fue mi esposa y mi familia, pues yo me agarré de ahí y dije, pues va, o sea, por ellos, porque a veces mi autoestima estaba por los suelos. Sí, claro. Eso sí, o sea, mi autoestima estaba por los suelos. Lo que sí es que cuando está uno en la búsqueda, te aparecen los medios, las personas. Yo me puse a pedir. Dije, Dios mío, pues mándame algo, mándame una señal, mándame una luz, algo, ¿no? Ujú, Entonces llegó a mí un libro que mi esposa le dieron que se llamaba La magia de pensar en grande de Robert Schwartz. ujú. Y el libro decía que tú eres el resultado de las 5 personas con las que te asocias todo el tiempo. Dice, si tú te das cuenta con las personas con las que tú te asocias, tienen un nivel económico parecido, un nivel de manera de pensar parecido, económicamente viven más o menos, probablemente creen hasta en las mismas cosas, Ujú, ya llámese este modo de ver la vida, llámese Dios. ujú. Entonces dice, si tú quieres cambiar de vida, cambia de asociación. Y pues empecé a cambiar de asociación, o sea, no sé, en el pueblo ese, aunque estaba el pueblo bien escondido, empecé a buscar al presidente municipal, Sí. empecé a buscar a la gente que iba más o menos bien y hasta por asociación ahí a ver qué se me pegaba, ¿no? Ujú. Y, y curiosamente empezaron a salir oportunidades, oye, ¿sabes qué haces? Y, pues, no, pues yo hago esto, oye, y si me haces esta pieza, yo me presenté, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Que la palabra y tu confianza, tu ética de trabajo, pues te abre las puertas o te las cierran. Ujú. En este caso, pues me empezaron a dar anticipos para hacer piezas, hacer máquinas. Aquí en Guadalajara me empecé a regresar para Guadalajara y pues duramos un año viviendo cerca del Nevado y un año en Colima y ya nos regresamos acá para Guadalajara, obviamente rentando, Ujú. obviamente desde cero. Yo tenía una casa en Tlajomulco que la había perdido por toda la cuestión la había dejado, Sí. pero ya después la pude recuperar porque quebró la hipotecaria, mil cosas, ¿no? Ujú. Pero fueron cosas que se fueron dando en un lapso de varios años. Entonces, ¿qué hice? Yo reestructuré deudas, renegocié y pues aunque nos tomó bastante tiempo, pues pude pagar lo que debía. Claro. Hubo un libro que me ayudó mucho porque otra cosa que para mí fue muy clave fue nunca dejar de leer. Me leía 2, 3 libros por mes. Piensa llegar a ser rico, los 5 lenguajes del amor, que también cuando mi esposa me pidió el divorcio, le dije, ¿pero Ujú. por qué? Me puse a estudiar ese libro, me ayudó bastante en mi matrimonio. Me puse a leer libros de nutrición, de temperamentos, de liderazgo, de cómo Ujú. formar equipos. O sea, en la etapa aparentemente más difícil de mi vida, yo creo que fue la etapa de más preparación, tanto mental como emocional, que a la par me ayudaron en el nuevo proceso en mi nuevo yo, no sé si lo puedo llamar así, Pues sí. porque yo siento que hubo un antes y un después del quebranto en Ujú. mi persona y la manera en que ahora veo la vida y las cosas, pues es muy diferente a como las veía hace 10 años. Y es que yo creo que tenías solamente dos opciones, ¿no? O te quedabas en el fondo y permitías que ese fondo se mantuviera durante mucho tiempo, o empezabas cuesta arriba. Y ya a partir de estar en el fondo, ya todo lo demás es cuesta arriba. Ya todo lo demás Así. es hacia adelante. Ya no hay otro camino. Entonces, pues fue una decisión tuya y afortunadamente tomaste el camino de prepararte, sobre todo tener mucha paciencia, porque me imagino, considero que
o con lo que platicas, requirió de muchísima paciencia. Aunque eh, la idea de ti mismo estaba por los suelos, eh, de todos modos necesitaste mucha paciencia para poder cumplir con lo que necesitabas hacer, ¿no? ¿Sabes cuál es la parte más difícil de la mayoría de las personas? Y yo te lo digo por mí. Ujú. Cuando tú tienes una infancia pobre, como en mi caso, ¿qué pasa cuando empiezas a ganar dinero? Oh, pues es que me lo merezco, es que toda mi vida he estado jodido, toda mi vida he vivido en la pobreza, pues yo creo que ya es justo que yo tenga, ¿no? Sí. Y entonces es cuando uno se boicotea, cuando dices tú, no, listo, yo ese carro, ese reloj, esa casa, esas cosas. ¿Por qué? Porque toda mi vida he estado en la pobreza. Ujú. Entonces, ¿qué pasó? Que ahí es muy importante también tu pareja, ¿no? Tu pareja te construye o te destruye. Y en nuestro caso, Elisa y yo nos empezamos a construir. Dijimos, ella me dijo algo muy importante. Me dijo, mira, Isa, si no aprendemos a ser felices como estamos, no vamos a ser felices cuando nos lleguen más cosas. Dice. Ujú. Entonces aprendimos a ser felices con lo que teníamos. Claro que viene la parte del chantaje emocional, incluso hasta de los hijos, ¿no? Ujú. Oye, papá, tú me prometiste ir a Disneylandia, tú me prometiste ese tablet, me prometiste ese iPad, mi hija y los hijos son duros, ¿eh? Sí. Y me lo hizo varias veces, me daban la llaga y yo le decía, mira, hija, le digo, sí, lo que quieres, que te prometa más mentiras o que empecemos a vivir la realidad. Le digo, eso es lo que yo te puedo ofrecer. Ujú. Tú quieres más cosas, búscale, para que tú entiendas el proceso de ganar dinero, la parte de cómo generar, digo, porque es muy fácil Sí, pedirle, sí, tirar la mano. pero hay que aprender a generar, a darle el valor a las cosas. Claro. Pero sí fue difícil y en esa parte de los retos, pues, de la familia también, pues también vinieron pequeñas recompensas, llegaron los iPads, llegaron todo eso, Ujú. pero pues obviamente no llegaron al año ni a los 2 años, Sí, llegaron claro. a los 7, 8 años. Y ahora en retrospectiva me dicen mis hijos, papá, pues mira qué interesante que lo que tú prometiste llegó. Yo, pues sí, pero cuando no llegaba, ¿qué? Ujú. Le dije, entonces, la parte es una parte emocional, controlar Ujú. la desesperación de me lo merezco. Sí. Y yo adopté mucho la filosofía del japonés, que te decía, ¿sabes qué? La empresa una empresa nueva es como un bebé recién nacido. Dale de comer, aliméntalo, ayúdalo a crecer Ujú. para que ya después llegue una etapa de niño, de adolescencia, donde ya va a poder, hay que vestirlo más, hay que invertir más en su preparación, para que después a los 20 años ya esté en una edad madura y te pueda generar, Ujú. ya le puedas sacar, pero ¿qué pasa en la mayoría de la filosofía del latino en general, para no decir el mexicano? Tienes un negocio y ya le quieres sacar al año, a los 2 años, Sí. y ahorita nosotros lo que hicimos es reinvertir, 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 reinvertir. Oye, pero quiero comprarme ese auto, pues espérate. Ujú. Inviértele, 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 inviértele. ¿Para qué? Para que tus flujos, perdón, paguen tus lujos. Claro. Si no hay flujo, pues Sí, sí, sí. Es vuelve un harakiri. una problemática que existe mucho en las empresas. A mí me impresionaba mucho la estadística que hay de INEGI y el Banco de México de 2019, 2018 por ahí. Teníamos en ese entonces, antes de la pandemia, poco más de 5 millones de MIPYMES en México, ¿no? Dadas de alta en Hacienda, con empleados, etcétera. Y de ellas, el 80% no supera los 2 años de vida. El 80%. Y aún así, cada año había más pymes abiertas. Ya estábamos alrededor de los 6 millones en cuanto nos pegó la pandemia. Pero imagínate, ese 80%, de acuerdo a la experiencia que yo tengo en mentoría y consultoría para pymes, regularmente no tienen ni siquiera que ver con solicitar un crédito, aunque es parte de los problemas. A veces piden crédito sin necesitarlo o sin saber qué hacer con él o pensando que eso es lo que les va a resolver el problema y les complica más las cosas. Pero principalmente son modelos de negocios
mal enfocados y algo de lo que dices, mucha impaciencia. Entonces, una persona pone su negocio porque quiere ganar dinero, desde ahí empezamos mal. La meta no es ganar dinero, la meta es facilitarles las cosas a la gente y entonces es como te va a empezar a llegar el dinero. Y el dinero es solamente un instrumento para continuar con tu labor. Pero si tú quieres exprimir a la empresa y exprimirla desde los primeros meses, desde el primer año, los primeros años, pues lo único que haces es tronarla, porque tu flujo de Así efectivo es. deja de seguir. Entonces, sí es una problemática, como tú bien lo dices. No sé si a nivel mundial o a nivel Latinoamérica, pero por lo menos en la experiencia que yo tengo, de ese 80% de empresas que cierran en 2 años, la gran mayoría de ellas es porque no tienen paciencia, no tienen la cultura empresarial para esperar, reinvertir, ver qué es lo que los clientes están buscando y necesitan, tratar bien a los empleados, una serie de cosas que permiten que una empresa sea exitosa. Y es lo que en estas pláticas estoy tratando de buscar esos elementos en común que tienen emprendedores que bien o mal han logrado brincar ese periodo, ese promedio tan drástico de 2 años, ¿no? Y aunque en tu caso caíste, tuviste un fracaso que además los emprendedores sabemos que los fracasos lo único que hacen es enseñarnos y de ahí Así es. aprendemos y la siguiente va a ser todavía mejor. Tú te levantas, empiezas a tener, creas tu red eh, y esa red te permite empezar de nuevo a trabajar. Y una de las cosas que aquí veo importantes es que tú seguías con tu objetivo fijo. Tú desde que empezaste a trabajar y te empezaste a enfocar en la industria de la maquinaria de calzado, tú continuaste y a pesar de que caíste, empezaste nuevamente a trabajar sobre ese mismo giro, sobre esa Así es. misma área, ¿no? ¿Qué fue eh, lo que te impulsó a seguir con la misma meta en lugar de cambiar y decir, no, mejor ahora hago otra cosa? Mira, este año en particular tuvimos un reto muy interesante. Eh, el año pasado, perdón, que fue para todo el Ujú, mundo, ¿no? La sí, bendita pandemia. Y digo bendita pandemia porque para mí fue algo más positivo que negativo. ujú, ¿En qué aspecto? O sea, nosotros ya veníamos de cierta manera trabajando cómodos hasta la pandemia. Hacíamos máquinas por aquí, entregamos por allá, pero estábamos en una etapa muy cómoda, o sea, muy eh, flat, pues no crecíamos, pero no avanzábamos, simplemente nos manteníamos. ujú, Ya llevábamos algunos años así, ujú, manteniéndonos. Y eso es peligroso, ¿no? Es sí, cuando tú no te das cuenta que estás en una etapa de conformidad y no te das cuenta hasta que pasa un evento, pasa una situación, a alguien que te diga, un mentor, un coach, que diga, a ver, vamos haciendo un análisis, ¿estás avanzando? ¿Cuál es la meta que te pusiste? ¿Estás avanzando hacia tu meta que te pusiste o simplemente es como nosotros pasaban los años y no pasaba nada? Entonces, al inicio de la pandemia, nos pusimos en una posición muy difícil porque como todo el mundo ya nos estaba vendiendo el calzado, ujú, no se estaba vendiendo el calzado, no se estaba vendiendo maquinaria. Y entonces dijimos, ¿qué hacemos? Pues hay que ponernos creativos. Hicimos moldes para inyectar cubrebocas, porque muchos fabricantes se pusieron a hacer cubrebocas. ujú, Nos dijimos, bueno, pues hay que hacer moldes de inyección. Y ahí nos pusimos creativos, sacamos una máquina para hacer cubrebocas termomoldeado y empezamos a traer máquinas de China para la venta de cubrebocas. Eso es muy interesante porque ahí aprendimos muchas cosas. Por ejemplo, la curva de la oferta y la demanda, ¿no? ujú, Si tú llegas tarde la curva de la oferta y la demanda, hay que aprender a saber eso, porque si no uno no lo aprende, ¿qué pasa? Pues llega un momento que compras equipos caros, sí, cuando ya la oferta está bajando, la demanda está bajando y simplemente, como le pasó a varios, se quedaron con maquinaria, incluso algunos conocidos perdieron $1 millón. ¿Por qué? Porque compraron equipo cuando ya la oferta había bajado, el producto bajó, ujú, bajó todo, los precios cayeron e incluso nosotros llegó un momento que le dijimos a unos clientes, ¿sabes qué? Yo te recomiendo que no te pongas a fabricar cubrebocas en este momento ujú, porque puedes perder todo tu dinero.
Y en un momento de desesperación tú puedes decir, pues yo a quién le voy a vender, a quien se deje, ¿no? Sí. Y es donde entra la ética de negocios. Decir, oye, ¿de veras estoy ayudándole a la gente a solucionar un problema o me vuelvo parte del problema? Ujú. Porque si nosotros le hubiéramos vendido a este cliente, solucionamos un problema inmediato de flujo de efectivo a la empresa. Pero a la larga perdemos la confianza del cliente porque le vendimos algo que ya no le iba a servir. Así es. Entonces nos hicimos una pregunta, mi socio y yo, dijimos, a ver, lo que acabas de comentar, ¿qué es mejor? Empezar desde cero en otra industria, porque pues es cuando te agarra la desesperación, dices, pues tengo que hacer algo más, pero pues ¿qué hago? Pues todas las empresas están igual, todos los giros estaban igual. Ujú. Entonces dijimos, pues hay que, nos hicimos esa pregunta, ¿qué es mejor? ¿Empezar desde cero o hacer como un refresh de lo que veníamos haciendo, ponernos creativos, sacar algo nuevo y capitalizar toda la experiencia que ya teníamos de muchos años? Optamos por lo segundo. Ujú. Hicimos un plan de acción. A ver, antes de que finalice el año, tenemos que tener una máquina nueva, un producto nuevo y hay que cambiar nuestra manera de ofrecer el producto, empezar a usar las redes sociales, etcétera, etcétera. Hicimos un plan de acción muy detallado. Y a veces uno menosprecia el poder de las metas escritas, Ujú. porque una meta, si no tiene fecha, no tiene poder. Sí. Pusimos una fecha, nos pusimos límites, nos pusimos plan de acción todo desmenuzado y todo lo que pusimos en el plan de acción se nos dio. Sacamos una máquina nueva antes de finalizar el año. Conseguimos, sin exagerarte, cerca de 600 nuevos clientes. Nos metimos a desarrollar una máquina para grabar cinturón en talabartería, Ujú. para grabar carteras, para grabar portacelulares. Hicimos moldes, hicimos rodillos para grabar. O sea, nos metimos en algo que ya veníamos haciendo, pero lo hicimos diferente. Sí. Y no quiero decir la palabra nos pegó porque cuando ya tú ves una necesidad del mercado y la cubres y lo haces con conciencia, pues ya no es suerte. Pues. Ujú. Simplemente te pusiste creativo y es una parte difícil. ¿Cómo ponerte a innovar cuando todo el mundo está lleno de miedo? Sí. Y luego la otra, dijimos, bueno, no tenemos mucha lana, ¿qué hacemos? Pues hay que pedir el 50%. Nos pusimos firmes a pesar de la situación como se veía muy dura para todo el mundo. Nos empezaron a dar anticipos, empezamos a trabajar con el dinero de los demás y empezamos a desarrollar, sacar máquinas y no hemos parado, o sea, no hemos Ujú. parado. Terminamos el diciembre a todo lo que da, arrancamos este enero con todo lo que da, al grado que le dijimos a mi socio, ¿sabes qué? Ya no hay que trabajar sábados, ya nos vamos a volver locos. Sí. Sábados y domingos ya es de la familia, le damos duro de lunes a viernes, pero, pero empezamos a llegar a ese punto de la etapa creativa, Ujú. de la etapa otra vez de emocionados, otra vez con nuevos proyectos. Y lo que hacemos mi socio y yo, Julio y yo, independientemente, eso ya lo hemos adoptado como un hábito de la empresa, que cada mes nos sentamos y hacemos un análisis. Oye, lo que estamos haciendo, ¿nos está llevando a la meta? ¿O simplemente estamos sobreviviendo? No, pues sí nos está llevando a la meta, perfecto. ¿Cuál es la meta nueva? Entonces cada mes nos sentamos, cada mes. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos, vamos a caer a lo que estábamos haciendo antes. Así es. Entonces nos ha funcionado y afortunadamente ahorita tenemos bastante trabajo, tenemos muchos proyectos nuevos y estamos contentos. La verdad, lo que sí me queda claro es que independientemente de cómo esté la situación, uno decide cambiar su situación personal. O Ujú. sea, porque ya no depende de la pandemia, de la crisis mundial, o sea, porque cuando nadie hablaba de crisis en el 99, yo toqué fondo y me fue de la chingada. Sí. Y ahora que todo el mundo está en posiciones retadoras, pues nosotros estamos estables, Ujú. creciendo, pero ¿a qué se debe? Yo le digo que es un cambio de mentalidad, porque la situación está igual, estamos de Sí, acuerdo. completamente. Sí. O sea, es más, podría decir que hasta empeoró la situación y se vislumbra el panorama
terrible para este año, Ujú. porque ya muchos hablan de una crisis y hablan de muchos aspectos, pero lo que me queda claro es que independientemente de cómo esté el panorama, tiene uno que tener claro aquí a dónde vas. Sí, y Y la sí, creatividad es muy importante. así es. Esa creatividad es, creo que a lo que muchos despertaron el año pasado y otros siguen dormidos. Yo lo comparo y lo he comentado varias veces en redes con aquel libro de ¿Quién se ha llevado mi queso? Exactamente. En el que ¿Quién pues, se llevó mi queso? están dos ratones que todas las mañanas se levantan y tienen el queso ahí a un lado, ¿no? Y se ponen a comer. Y un buen día desaparece el queso. Y entonces ahí es donde aparecen las dos formas en las que reaccionamos los seres humanos. Muchos se quedaron esperando que le regresaran el queso y siguen esperando que regresen el queso y hablan de regresar a la normalidad. Y otros, como tú y como yo, que empezamos a buscar, bueno, ¿qué hacemos con la situación en la que estamos, en la realidad de hoy, lo que está ahorita? Considerando que esto puede alargarse y esto puede ser ahora sí que la nueva normalidad. Ya no es regresar a la normalidad, ya lo vivimos ahorita, ya es como estamos viviendo, ¿qué vamos a hacer con él? ¿No? Y ponerse creativo en ese momento creo que es lo más importante. Y esas reuniones Sobre que tenemos todo, de ocio, entender, perdón que te sí, interrumpa, sí, sí, porque esta parte es, también para mí es vital. Entender que la manera de hacer negocios cambió, porque, por ejemplo, ya esperar a que llegue el cliente a tu local ya se acabó. ya, Y si yo sigo esperando y abro un local físico y esperar a que venga el cliente, estoy frito. Nosotros tuvimos que mudarnos a las redes sociales, al mundo virtual, y el mundo virtual no descansa. O sea, ujú, nosotros incluso los domingos nos están bombardeando. ujú, Ahora estamos exportando a Colombia, a Argentina, a Ecuador, a Venezuela, cosa que el año pasado, desde que año pasado ni antepasado, ni ya teníamos yo creo que más de 15 años que no lo hacíamos. ujú. ¿Por qué ahora? Porque decidimos que ahora fuera. Sí, claro. Hubo la Y es oportunidad y se dio. Y empezaron. así. Sí. Perdón, te interrumpí. No te preocupes. Y es un poquito, por ejemplo, en mi situación yo tenía 15 años con una escuela de idiomas. Ya eso me había dedicado durante todo ese tiempo. Hace 3 años, por diferentes circunstancias, incluyendo la cuestión de seguridad, decidimos cerrar la escuela físicamente, pero la abrimos de manera virtual. Y muy curiosamente, en el 2018 entró a como una especie de concurso de emprendimiento que se llama Posible. Eh, la escuela de idiomas en línea es seleccionada entre las 25 mejores en Quintana Roo y tuve que hacer una presentación ante otros asesores y emprendedores, ¿no? Para ver si pasaba el proyecto a la etapa final en la Ciudad de México y ya se presentaba ante inversionistas y demás. Dije, bueno, puede ser un buen escaparate para hacer crecer más el concepto, ¿no? Sin embargo, en la presentación, curiosamente me dijeron de los cuatro emprendedores que estaban ahí como jueces, tres de ellos me dijeron, oye, tu proyecto está fabuloso, perfecto, resuelves una problemática que ni las universidades han podido resolver, pero la gente no está lista para estudiar en línea. La gente no estudia en línea, vas a necesitar algo presencial, vas a necesitar que en línea sea como el apoyo, pero tú estarles dando las clases presenciales. Entonces tienes que encontrar la manera que tu modelo de negocio se adapte de esa manera. Y se me hizo muy extraño porque no era la visión que yo tenía. Sí, Quise claro. adaptarlo, además yo venía de dar clases presenciales, yo ya sabía exactamente cómo funcionaba todo eso y el por qué eh, me parecía mejor opción ya empezar a dar los cursos en línea. Y empezamos a tener algunos alumnos en línea, algunos alumnos también presenciales que los manejamos a través de, ya no de nuestras instalaciones, sino en cafés, pero eran básicamente clases particulares. Y estaba yo en una situación parecida a la tuya, en la que me había asentado en una posición cómoda, estaba yo además dando clases en la universidad, entonces no había movido mucho. Se viene lo de la pandemia, empezamos a ver que mucha gente está perdiendo su trabajo, le están reduciendo el sueldo, obviamente
De por sí nunca habíamos cobrado en la escuela de idiomas como las escuelas tradicionales, siempre habíamos sido mucho más accesibles, pero dijimos, ¿qué hacemos? Porque esto va para largo y la gente está en su casa, en su computador, en su celular, prácticamente todo el tiempo, y aún así hay necesidad de prepararse, de capacitarse. Acaba yo de abrir, y no te miento, a finales del 2019 acaba de abrir una oficina de consultoría en Mazatlán y una en Guatemala, más la que tengo en Cancún. Obviamente esas actividades se detuvieron. No había pymes que quisieran contratar a un mentor o a un asesor. Y volteamos a ver la escuela de idiomas y dijimos, bueno, pues entonces vamos a impulsar los cursos en línea, pero más accesibles todavía, considerando que mucha gente, en primer lugar, todavía no le tiene tanta confianza a aprender en línea, no tienen mucho dinero, pero tienen la necesidad de aprender, ¿no? A mediados del año pasado lo lanzamos y igual que tú no hemos parado. Y no hemos parado y diario tenemos solicitudes y diario tenemos gente que se quiere inscribir y diario nos están preguntando y realmente es quitarte el ego de, soy emprendedor y pues te voy a cobrar por lo que sé. Pues ese cobrar por lo que sé te va a dejar en la calle. Exactamente. Tienes que considerar el mercado es el que manda. Y si el mercado te está diciendo, pues serás muy bueno, pero ahorita no te voy a pagar lo que tú crees que vales, pues entonces tienes que tragarte tu píldora de humildad y decir, "Pues, tienen razón, voy a darles lo que necesitan, no lo que yo quiero tener, ¿no?" Entonces, realmente sí ha sido un año en el que se ha aprendido mucho, en el que quien ha querido aprender lo ha hecho y quien ha querido Correcto. ser creativo también lo ha hecho. ¿Cuáles son tus planes a futuro? ¿Qué tienes contemplado de aquí en adelante? ¿Un año, 5 años? Lo que tengas ya planeado, ya pensado. Sí, tenemos varias metas. La primera meta grande que tenemos es comprar una nave industrial aquí en Guadalajara, cerca de la zona industrial. Y porque ahorita tenemos problema para la entrega incluso de los rodillos. Los rodillos se fabrican con CNC Ujú. y se necesita un programa, un ARCA, se hacen los diseños y necesitas comprar routers. Son unos equipos pequeños, pero pues cada equipo cuesta 300,000 pesos. Y el detalle es que no nos damos abasto, a pesar de que tenemos ahorita 4, no nos damos abasto. Entonces, la idea es llegar a 10 equipos dentro de 5 años. Ok. 10 equipos, con un CNC, un centro de control numérico, y porque ahorita no cabemos, o sea, tenemos un tallercito acá por la zona centro de Guadalajara, y tenemos la fábrica acá por Tlajomulco, pero tan solo por las distancias y la gasolina, dijimos, no, pues se nos es más viable tener todo junto en una nave industrial. Ujú. Esa es una meta que nos pusimos. La otra meta es que mi socio, fíjate, mi socio y yo tenemos una vida muy parecida. Hemos tenido retos de familia, hemos tenido ausencia de papá físico, muchos retos de autoestima, pero también hemos tenido, yo creo que somos como almas muy parecidas, muy gemelas. Y nos han invitado mucho a dar conferencias. Ujú. Entonces se nos abrió ahorita otra puerta. Hemos dado incluso conferencias a la Asociación de Mujeres Emprendedoras del Estado de Guanajuato. Tenemos varias invitaciones y es algo bonito porque también aportas algo tanto a las mujeres como a los jóvenes. Y parte de nuestra meta es, nosotros pusimos una comercializadora, pero también parte de nuestra meta es darle algo más a la comunidad. Entonces, nos programamos dar una conferencia por mes. Ok, muy Es una bien. meta que tenemos, una conferencia por mes. Y y pues económicamente generar X cantidad, ¿no? Ujú. Para este Ujú. año, ya nos pusimos una meta para poder precisamente poder comprar esa nave industrial, que ahorita lo requerimos y más equipo. O sea, Claro. hay muchas metas económicas. Ujú. De las metas familiares, ya destinar, creemos mucho en el capitalismo solidario. El capitalismo solidario para nosotros es, si tú creces y tienes un equipo, pues lo justo es que tu equipo también crezca contigo en Así. todos los aspectos.
en lo familiar, en lo espiritual, en lo emocional, en todo. Entonces, nosotros trabajamos mucho de la mano con nuestro equipo, decir, ¿sabes qué? Hay que ponernos esta meta para este año. Si la cumplimos, hay tanto dinero para cada uno, ¿sí? Y entonces ya pones un premio, pones una meta, pero también dijimos, ¿sabes qué? Ya no vamos a trabajar ni sábados ni domingos. Ujú. ¿Por qué? Porque si podemos ser productivos de lunes a viernes, trabajar bien para lograr esa productividad, ¿para qué hacemos sábado hasta mediodía cuando lo puedes agarrar un fin de semana con tu familia? Claro, Entonces, ¿dónde está la calidad de vida? ¿Dónde está todas esas cosas que de repente todos presumimos que queremos buscar, pero que en el camino también nos perdemos, ¿no? O ujú, sea, dijimos sábado y domingo para la familia. ¿Por qué? Porque si tú sales empoderado de tu casa, el lunes sales con todas las ganas de comerte el mundo, pero si ya llegas cansado el sábado, la noche, y nada más tienes el domingo, pues ya el lunes ya lo ves como que "No, claro. otra vez". Sí. Entonces, tratamos de buscar mucho el crecimiento de nuestro equipo a través del liderazgo, a través de la lectura, a través de convivios de familia. O sea, tratamos de que haya un crecimiento en todos los aspectos. Y una frase que nosotros nos ponemos mucho es, buscamos ser líderes integrales, Ujú. ¿sí? O sea, si vamos a ser líderes, hay que ser líderes integrales en todos los aspectos. Hacemos deporte, nos cuidamos nuestra salud, cuidamos la familia, retribuimos a la comunidad y son de las metas que queremos, cada vez dar más, pues. Pero para poder dar más, pues hay que generar más, porque Claro, también a veces queremos dar, pero pues el bolsillo está vacío, ¿no? sí, sí, sí. Bueno, Entonces, Isaac, pues, última pregunta. ¿Qué es lo que tú le recomiendas a todos aquellos que están emprendiendo o que quieren emprender? ¿Qué consejo les darías, así como el consejo principal para que lo tomen en cuenta en su emprendimiento? híjole, qué buena pregunta, qué buena pregunta. Para mí, lo que más me ayudó a soportar es tener un porqué muy claro, ¿no? Si tú tienes un porqué muy claro, puedes soportar cualquier cómo, como decía Nietzsche, Ujú, porque van a haber un montón de situaciones, van a haber un montón de desilusiones, incluso hasta traiciones, porque en el camino te topas con muchos retos, pero cuando tú tienes el porqué muy claro, pasan cosas que tienen que pasar ujú, y ya en tu mente dices, es que es parte de, y lo vamos a solucionar y entonces todas las cosas que aparentemente te van a detener, las usas como una catapulta para impulsarte. ujú, Por ejemplo, no tengo dinero. Porque no tengo dinero voy a emprender. Hoy no tengo tiempo. Pues porque no tengo tiempo necesito emprender, necesito ujú, conseguir lo que yo quiero. Hoy no veo a mi familia. Pues porque no veo a mi familia necesito tener que hacer que este proyecto funcione. claro. Entonces, yo creo que lo que hace un emprendedor es utiliza todas sus cuestiones negativas y las convierte en causas para luchar por lo que quiere. O sea, y nosotros una frase que tenemos es cero quejas. ¿Tienes algo? O sea, mi socio y yo hay que proponer algo, cero, ¿qué hay que solucionar? Pues hay que solucionar esto, hay que solucionar aquello. Perfecto, lo solucionamos y seguimos adelante porque tenemos clara la meta. Entonces, pues, no sé si suena algo medio simplón, pero No, a no, nosotros nos ha ayudado bastante. me parece muy, muy buena recomendación. De hecho, hay un libro de Simon Sinek que es Start with Why, empieza con el por qué, donde explica que la mayoría de las empresas empiezan con el qué y después te dicen el cómo y muy pocas veces ocupan el por qué. Entonces, por eso no hay una cultura de liderazgo dentro de muchas de estas empresas, porque no tienen en el centro el por qué están haciendo lo que están haciendo. Y entonces ninguno de sus empleados, ninguno de sus trabajadores tiene la misma meta, no van sobre el por qué lo están haciendo, ni el por qué lo está haciendo cada uno de ellos, y entonces todo se va dispersando, ¿no? Y cuesta mucho trabajo hacer cohesión donde tantas cabezas están pensando en ir en direcciones distintas.
Entonces, cuando tú tienes muy claro el por qué, es muy fácil que logres lo que yo llamo el triángulo del éxito, que tengas la mentalidad, que tengas la constancia y que tengas la persistencia, porque lo que te impulsa es el por qué lo estás haciendo, cuál es la razón de ser, la razón de existir, y eso viene desde adentro, no viene ni de la cabeza ni de lo que te digan los demás. Entonces me parece una muy buena reflexión tuya y yo creo que con eso nos quedamos, con esa muy buena recomendación. Te agradezco mucho No, esta gracias, plática. Ángel. Nos seguimos viendo en redes. La verdad es que ha sido una plática muy interesante. Espero que a todas las personas que vean el video, lo voy a estar poniendo por todos lados, les ayude, les sirva, les interese, que se pongan en contacto contigo. eh, si quieren saber un poco más de lo que has hecho, de lo que estás haciendo, incluso pues si necesitan algo de lo que tú haces, eh, ahí que te contacten o que me contacten para ponerlos en contacto. Es parte de hacer una red no solamente de emprendimiento, sino una red de personas, ¿no? Una red de personas que quizá ahorita no, quizá más adelante, como en este caso, pues podamos platicar, podamos ayudarnos en alguna situación o podamos darnos un consejo que en el momento sea necesario, ¿no? Pues te agradezco mucho, Isaac, no Va, te encantado, entretengo más. encantado. Seguimos en contacto entonces y pues que tengas una excelente semana, que yo sé que desde el principio tienes esa meta, todos y cada uno de Sí, los y días. tan así que ya no he publicado ni el LinkedIn, ya no tenía tiempo de publicar, pero bueno, hay que darse tiempo para todo. Un Así. abrazo para ti, para tu familia y a todas las personas que tan amablemente se van a dar el tiempo de vernos. Gracias, Isaac, que estés muy bien. Estamos en Hasta contacto. luego, cuídense mucho.